Bien, antes de iniciar, como siempre, voy a recitar el mantra de invocación para que ese plano divino nos inspire a todos, nos otorgue a todos inteligencia y sabiduría y que seamos los más receptivos posibles a esta interacción trascendental. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato yajamudhirayet. Namam Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Namine Gauravani Pracharaya Teta Sankalpa Murtaye Krishna Sakti Swarupaya Sri Bhakti Padaine Namaha. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai. Bien, leemos. Texto 48. Estáis todos ubicados, ¿verdad? Leo el sánscrito. Yogashta Guru Karmani Sangam Tyaktva Dhananjaya Siddhi Asitthyo Samobhutva Samatvam Yoga Uchyate. La traducción. Recordamos que para nosotros aparentemente desde la perspectiva sensual y mental, estamos leyendo unos textos, ¿no? Que son sonidos. Las palabras son sonidos visualizados. Pero en realidad, ahora mismo, en el momento que nosotros interactuamos con el Bhagavad Gita, entramos en otra dimensión. Eso tenemos que ser siempre conscientes de ello. Estos textos no son textos mundanos, no son vocablos físicos que el ser humano utiliza para sus múltiples transacciones, ¿no? Estos son textos que pertenecen al plano que se llama Brahman, o sea, la dimensión divina, dimensión espiritual. Entonces, cuando nosotros leemos a través de nuestra mente y nuestros sentidos, en realidad no estamos en este espacio-tiempo relativo, porque esta frecuencia vibratoria, ¿no? Estos textos son frecuencias vibratorias, pero son Sapta Brahma, esencia divina pura. ¿Por qué son esencia divina pura? Porque ¿quién es el orador? ¿Quién es el transmisor de esta información? Pues lo explica muy bien Vyasadeva, que es el que narra el Gita, ¿no? Vyasadeva es, para recordároslo, especialmente a los que os acabáis de integrar, que son recientes, Vyasadeva es el compilador de todo el conocimiento védico. Anarto vasanam sakshan bhakti yoganya dokshaye lokasayanato vidvam chakre sattvata sanhitam. Se explica en el primer canto de Srimad-Bhagavatam. Dice que este conocimiento védico fue compilado por Srila Vyasadeva. ¿Para qué? Para el beneficio de las almas condicionadas. Y a través de este conocimiento vamos a derivar o vamos a obtener esa luz, esa información que nos va a ayudar a trascender las limitaciones del espacio, del tiempo y de la materia y proyectarnos en la dimensión divina o trascendente, ¿no? La situación de Brahma, como se dice en sánscrito, ¿no? Entonces aquí el gran orador, ¿quién es? Cuando, si vosotros a veces, ¿no? En algunas partes del Gita dice Sri Bhagavan Uvacha. Dice, el Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, dijo. Entonces, el que está hablando aquí es Dios mismo. No es como la Biblia. Recordemos que en la Biblia, el Señor Supremo, la divinidad,
interactuaba con los humanos a través de los profetas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el Gita? Aquí en el Gita, Bhagavad Gita, de hecho es Bhagavad Gita, significa las instrucciones del Señor Supremo. Entonces es la divinidad la que está transmitiéndonos esta información. Esta información se plasmó hace 5 milenios en este planeta cuando descendió. Dios estuvo aquí hace 5 milenios, o sea, en esa manifestación sublime de Él como Krishna. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo estos textos, estamos interactuando personalmente, aunque no lo podamos comprender, estamos interactuando personalmente con el Creador, con Ishvara, como se define al Señor Supremo, ¿no? En los Vedas, ¿no? Parameshvara, el controlador supremo de todo lo que existe. Entonces debemos de considerarnos muy afortunados porque tenemos un profesor extraordinario, el más extraordinario, el profesor de todos los profesores, que es el gran ingeniero cósmico, ¿no? El creador de infinidad de universos. Entonces, en estos momentos estamos en presencia, interactuando con el Señor Supremo, con la divinidad. Y la divinidad utiliza como interlocutor a Arjuna. O sea, tenemos el orador, que es Sri Krishna, el Señor Supremo, y Arjuna, que es su interlocutor. Arjuna es el paradigma espiritual de todas las almas condicionadas, es decir, todos nosotros, los que estamos atrapados en esta jurisdicción cósmica de espacio-tiempo relativo. ¿De acuerdo? Entonces leemos la traducción. Entonces dice, recordemos que todos estos textos, Él nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros, aunque aparentemente pueda ser Arjuna, pero se está dirigiendo a cada uno de nosotros. Dice, desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Eber, oh Eugenia, oh Yara, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Dice, esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Yoga, como todos sabéis, ¿no? En sánscrito, la palabra yoga hace referencia a un mecanismo de vinculación con la dimensión divina. El yoga es aquello que nos sintoniza y que genera una armonía y una apertura a esa conexión trascendente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué Krishna le está diciendo aquí a Arjuna que sea ecuánime? Es decir, tu función, recordemos que el Bhagavad Gita se transmitió en un lugar geográficamente que existe en este planeta, específicamente en la India, que se llama Kurukshetra, que está a 300 kilómetros de la capital de la India, Nueva Delhi. Entonces, hace 5 milenios, allí estaban reunidos todos los reyes de la tierra, ¿no? Porque se produjo un conflicto bélico fratricida entre dos familias. Y entonces, bueno, pues Arjuna ahora está allí en esa situación tan compleja, ¿no? Y entonces Krishna le está diciendo, ¿por qué titubeas ahora? Tú eres un guerrero, tú has venido aquí con la misión de combatir. Ahora no es el momento de que te lamentes ni que te deprimas, sino que tú tienes que desempeñar tu función, pero sin esperar tener éxito o fracasar. Es decir, ¿por qué por qué nos frustramos? Cuando desempeñamos determinado tipo de actividades, si nos salen bien, entramos en un estado de euforia. Si las cosas se complican y finalmente no tenemos el objetivo que deseábamos, nos frustramos.
Entonces, ¿qué sucede? Constantemente estamos navegando en una ola incesante de dualidad. Éxito, fracaso. Felicidad, aflicción. Poder, sumisión. Ignorancia, conocimiento. Entonces, ¿quién nos está diciendo? Tú tienes que salir, trascender las dualidades. Esas dualidades son como esos vientos que constantemente nos azotan, ¿no? Nos zarandean en la existencia material. Entonces, lo que Cristo nos está recomendando es que ejecutemos nuestras actividades, nuestras responsabilidades cotidianas, pero sin esperar absolutamente nada. Es decir, actuemos como un deber. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de actuar, ¿no? Nuestro poder volitivo, nuestros deseos, nuestros pensamientos nos impelen inexorablemente a actuar. Si estamos en un ambiente laboral, tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades. Si estamos en un ambiente familiar, hay otras responsabilidades. Si estamos en un ambiente social, hay diferentes responsabilidades. Entonces, lo que nos recomienda aquí, Señor Supremo, es que tú actúa. Actúa, pero da lo mejor de ti mismo. Actúa porque esa es tu responsabilidad. Pero más allá de eso, no esperes ninguna solución específica. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Desafortunadamente, toda esta estructura social planetaria nos han inculcado que nosotros tenemos el poder de la acción y si tú tienes el conocimiento, los recursos adecuados y el objetivo muy determinado, entonces tú vas a tener éxito en todo lo que tú emprendas. Pero eso es una falacia, eso no es real. Porque todo el mundo espera lo mejor y el éxito en sus objetivos, en sus proyectos. Pero desafortunadamente podemos observar que eso no es la realidad para todos. Puede ser que un 1 o un 5% de la población planetaria lo consigan. ¿Pero por qué? Porque forma parte de su destino. Pero los demás no lo van a conseguir, por mucho que se esfuercen. De hecho, todo el mundo se está esforzando por ser rico. Todo el mundo se está esforzando por tener muchísimo conocimiento, por tener poder, por tener influencia. ¿Cuántos lo logran? Pues un colectivo bastante reducido. Todos los demás somos pues esa masa que no conseguimos acceder a esos objetivos que para nosotros, desde la ignorancia del conocimiento espiritual, pensamos que eso va a ser el objeto de nuestra paz, de nuestra prosperidad, de nuestro éxito. Entonces aquí Krishna está diciendo, no, o sea, sé inteligente, cumple con tu deber. Tú vas a tu actividad laboral cada mañana, cada día, tú tienes una serie de gestiones que realizar, hazlo. Da lo mejor de ti mismo. Pero el resultado de eso ya no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un control superior que determina si esas actividades, esas gestiones se van a materializar con éxito o no. Si nosotros tuviésemos ese poder, todo lo que hiciésemos, todo lo que deseásemos, todo lo que pensásemos, se materializaría en nuestras vidas. Pero la realidad hasta ahora nos ha demostrado que no es así. Tantos proyectos. Yo estoy hablando de mi caso personal, ¿no? Antes de adentrarme en esta senda, ¿no? De evolución espiritual, tenía muchos proyectos. Ninguno de ellos se cumplieron. Absolutamente ninguno. La frustración, la ira, el resentimiento me devoraban. Y esa es la realidad que es afín a todos los mortales.
a excepción, como comentaba previamente, de un mínimo porcentaje voy a ser generoso, un 5% de la población. Los demás vivimos en un estado constante de ansiedad, de temor, de frustración. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre las circunstancias. Tenemos control sobre lo que pensamos y esos pensamientos activan emociones. Y eso es lo que tenemos que aprender a gestionar. Es decir, todo el conocimiento védico y específicamente todo el sistema yógico se fundamenta en el control o aprender a gestionar la mente y los sentidos. Los sentidos están subordinados a la mente. Eso lo explica Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Indriyani para Neohur, Indriya para Maná, Manasasto para Buddhi, Buddher yu paratas tu saha. Dice, o sea, los sentidos es, digamos, como la estructura o el eje central. En un nivel superior, es una jerarquía, dice, está la mente. Dice, en un nivel superior a la mente, la inteligencia. Y en un nivel superior a la inteligencia está el ego. Y en un nivel superior al ego está el ser, el atma, la entidad espiritual. Entonces, es muy importante comprender lo que nos está transmitiendo aquí, ¿no? O sea, si nosotros no esperamos absolutamente nada de nadie, ni esperamos absolutamente nada de las actividades que cada día realicemos, ¿qué va a suceder? Nunca nos vamos a frustrar. Nadie nos va a defraudar ni a decepcionar. Simplemente actuaremos como una cuestión de deber, pero desde la responsabilidad. ¿Responsabilidad con quién? Responsabilidad, en principio, con el entorno donde estamos. Responsabilidad hacia nosotros, en última instancia, responsabilidad con el gerente cósmico, que es el Señor Supremo, Krishna. Si nosotros entonces vamos desarrollando gradualmente esta actitud, vamos a ver cómo cada día, independientemente de cuáles sean las circunstancias de las personas con que interactuemos, ¿qué va a suceder? No va a haber movilizaciones emocionales turbulentas. O sea, los que están situados en un nivel de evolución superior, no hay nada ni nadie que los pueda alterar, soliviantar, porque no espera nada de nadie. Y si hay algún tipo de conflicto, de confrontación, bien sea con el escenario o con los actores del escenario, esa persona es consciente y la reflexión puede ser: hoy el escenario ha sido diseñado para mí, para yo obtener, derivar algún tipo de información, de conocimiento y aprendizaje. Y esta persona ahora mismo que está generando un conflicto, pues obviamente está bajo el control de la ignorancia del escenario, pero como ella no tiene una visión, una perspectiva superior que trasciende el escenario, entonces está siendo arrastrada por esos pensamientos y esas emociones que la están flagelando y proyecta esa frustración, esa ira, ese recelo en mí, en este momento, ¿no? Que estoy siendo su interlocutor. Entonces, ¿qué sucede? Pues no nos alteramos. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud que vamos a desarrollar? Compasión, comprensión. ¿Por qué? No tiene conocimiento. Vive en un estado que en la terminología sánscrita se denomina de avidya, de ignorancia. Desconoce realmente quién es él, no puede gestionar sus emociones, no puede gestionar esos pensamientos que son los que activan esas emociones. Es muy, muy importante que seamos muy observadores, que estemos en un estado de introspección, de observación permanente de nuestros pensamientos. Los pensamientos tienen mucho poder, tienen todo el poder, porque a través del pensamiento
se generan acciones. Primero deseamos, después pensamos y finalmente eso se traduce en acciones. Y esas acciones pueden ser generar consecuencias positivas o negativas en nuestra vida. Por eso es extremadamente importante que tengamos una buena gestión de cómo funcionan nuestros pensamientos. Desafortunadamente, la mente está ahora mismo supervisando nuestra vida de una forma caprichosa, aleatoria, porque le hemos dado el poder. Entonces, la vida espiritual significa que tienes que recuperar ese poder que desde tiempos remotos, los Vedas explica, desde el momento en que la partícula consciente de vida o la Jiva Chaitanya entra en contacto con la dimensión material, en ese instante le cedemos el poder a la mente. Entonces la mente es como el piloto automático de un avión. Entonces ahora tenemos que gradualmente, de forma paulatina, ir recuperando el poder. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros desarrollamos un hábito específicamente que sea perjudicial para nosotros, cuando después tomamos conciencia y deseamos revertir el proceso, vemos que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hemos invertido tiempo, energía, emoción, repetitivo, recurrente. Para que algo se instale en nuestra mente, tenemos que repetirlo muchas veces durante mucho tiempo hasta que se instala. Entonces, revertir el proceso requiere del mismo tiempo, de la misma energía y de la misma repetición. Vamos a desalentarnos porque al principio observamos que a pesar de nuestros esfuerzos, de nuestros deseos, no conseguimos realmente despojarnos o desarraigar por completo ese hábito. No, eso es el gran desafío para nosotros. Y tenemos que ser conscientes que nosotros y asumir la responsabilidad hemos creado ese hábito. Análogamente, ahora nosotros hemos creado durante tiempos remotos, como se explica en los Vedas, ¿no? A nadie, desde tiempo inmemorial, le hemos dado el poder a la mente de gestionar nuestra vida. Y la mente es ese gran impostor y el gran enemigo. No busquemos enemigos en el exterior. Krishna explica en el Gita. Dice que el verdadero enemigo ya está dentro de nosotros. Es la mente. Y los sentidos que están subordinados a la mente. Los sentidos son los ejecutores de todos los pensamientos, deseos y emociones que la mente activa. Entonces, todo el proceso de evolución espiritual se fundamenta en la práctica yógica, es decir, la práctica del control de la mente y de los sentidos. Si no hay autocontrol, sin disciplina y sin obediencia total y absoluta a los preceptos o las directrices del conocimiento védico y del maestro espiritual, no es posible tener éxito ni tampoco evolucionar espiritualmente y por consiguiente no vamos a poder liberarnos de la prisión cósmica. Todo requiere de autocontrol. Nadie nos va a imponer nada. Sí nos hacen sugerencias. El maestro espiritual o esos mentores espirituales o esos sabios nos recomiendan, tienes que hacer esto. No nos lo van a imponer, pero ellos nos recomiendan. Es como un doctor. Cuando uno está enfermo va a un doctor, se hace el diagnóstico, la prescripción, la medicación. Esa es la función y la responsabilidad del doctor. Ahí finaliza. Y la responsabilidad del paciente es acatar las instrucciones. Si realmente
Estamos interesados en recuperar la salud o liberarnos de esa dolencia que podamos tener. Análogamente, esto se traslada al ámbito espiritual. Ese es conocimiento, conocimiento que trasciende la jurisdicción de la mortalidad. Eso es el Vedanta, eso es el conocimiento védico. Y para eso nos tenemos que remitir a lo que Krishna, o sea, cómo obtenemos nosotros ese conocimiento que nos va a permitir controlar esa mente, esos sentidos, acceder al objetivo más elevado o supremo de la existencia material, cómo vamos a poder gestionar correctamente esa mente, esos pensamientos, esas emociones. ¿Dónde vamos a obtener ese conocimiento? Entonces, Krishna, aquí en el capítulo 4 del Gita, en el verso 34, lo explica. Dice, Tad vidhi pranipatena prariprasnena saravya upadekyanti te gyanangeninas tattva darshinaha. Dice, mi querido Arjuna, mi querido Ever, Yara y Eugenia, intenta adquirir conocimiento aproximándote a una persona tattva darshina. Sánscrito significa aquel que ha visto la verdad, es decir, que ha comprendido la realidad que subyace, sustenta y genera el mundo fenoménico. Pero ¿cómo nos tenemos que aproximar a esa persona? ¿Con arrogancia? ¿Con una actitud de desafío? ¿Con objeciones? No. Dice, pariprasna, pranipatena, pariprasnena, se vaya. Es decir, con una actitud de mansedumbre, de humildad, con un espíritu de servicio y con un deseo de inquirir honestamente, sin desafiar. Entonces, cuando nosotros hayamos desarrollado esta actitud, entonces estas personas que tienen ese conocimiento lo van a compartir con nosotros. Porque es que en realidad ellos anhelan compartirlo con nosotros. Ellos son nuestros mejores benefactores, los únicos que realmente nos pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque ellos están apuntando específicamente a la raíz, al génesis de todas las problemáticas de los seres humanos, que es la esencia divina. ¿Quién eres tú en realidad? ¿Cómo, por qué estás aquí? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? Entonces, ese es el consejo que Krishna nos comparte, ¿no? Entonces, aquí en este texto, la síntesis es: actuemos como una cuestión de deber, asumamos las responsabilidades cotidianas que cada uno tengamos, pero no esperemos absolutamente ningún tipo de resultados, porque entonces automáticamente y por la ley de causa y efecto nos vamos a frustrar. Y la frustración nos lleva a la ira. Y la ira sabemos que nos ciega. Y la gente comete todo tipo de atrocidades cuando está en ira. Homicidios, violaciones, eh, eh, atentados terroristas. Todo eso. Maltratos, acosos, explotación. Tenemos que liberarnos de eso. Entonces, actuar desde del punto de vista yógico, es decir, bhakti yoga. Aquí Krishna en el Gita habla de diversos niveles de yoga, ¿no? Pero en última instancia recomienda el bhakti, es decir, conéctate conmigo a través de la devoción, de ese yoga devocional que te va a permitir controlar fácilmente la mente y los sentidos y gestionar de una forma armónica y creativa tus pensamientos y tus emociones. ¿Alguna pregunta referente a este verso, a este texto? ¿Todo claro? Pasamos al texto
49. Durena hiyavarang karma buddhi yogat dhananjaya buddho saranam ambicha kripana falahettavaha. Oh Dhananjaya, oh tú partícula consciente de vida, que en estos momentos estás interactuando personalmente conmigo a través de este texto, mediante el servicio devocional. Ahora aquí Krishna está estableciendo muy claro qué tipo de yoga o de metodología de vinculación con lo trascendente tenemos que adoptar. Dice, mediante el servicio devocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables. Y en ese estado de conciencia, entrégate al Señor. Dice, aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son avaros. Kripana, en sánscrito, la palabra que define a los avaros es kripana. Es decir, todos tenemos que servir. ¿Cuál es la naturaleza inmanente de la entidad espiritual? Eso lo describe muy bien, se escribe en el Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es la última manifestación de Dios que estuvo aquí en este planeta hace más de 5 siglos. Y él explica, dice, Jivera Svarupahoy, Krishnera Nitya Das. Dice, la partícula consciente de vida es un servidor eterno del Señor Supremo, de Krishna. Entonces, esta es la realidad que todos tenemos que asumir. De hecho, si nosotros analizamos el escenario existencial y social en el que vivimos, vemos que todo el mundo, todos nosotros estamos ejecutando algún tipo de servicios. Servimos al Estado, servimos a una comunidad, servimos a una familia, servimos al escenario en el que nos movemos, servimos a plantas, animales, tantas formas de manifestación del servicio. Servimos a otros seres humanos a través del altruismo, filantropía, pero constantemente estamos sirviendo. No podemos dejar de servir. ¿Qué sucede? Que esa naturaleza intrínseca no está canalizada correctamente. Si nosotros deseamos que una planta se desarrolle, no podemos estar regando cada hoja, cada rama, cada flor. Nos vamos a frustrar y con el tiempo la planta se va a marchitar y finalmente morir. Entonces, lo más adecuado es que reguemos la raíz. ¿Y qué sucede? Esa energía se va a diseminar por las diferentes partes de la planta o del árbol. Análogamente nosotros, cuando tenemos apetito, no suministramos alimento a través de la fosa nasal, ni de los oídos, ni del recto, ni tampoco de los ojos. Depositamos esos alimentos a través de la boca, que es el canal adecuado, correcto y natural, para que después el estómago, a través de todo ese proceso tan complejísimo de metabolización, ¿no?, lo distribuya ecuánimemente a todo el organismo. Análogamente, las partículas conscientes de vida, cuando ellas no están canalizando esa naturaleza de servicio hacia la fuente original, que es la que es el receptor real de nuestro servicio, ¿qué sucede? Gradualmente nos vamos marchitando en el mundo material. El tiempo se encarga de que todo lo que existe aquí se vaya deteriorando de una forma imperceptible, gradual e inexorable. Entonces, lo que Krishna nos recomienda es que
a través del servicio devocional, tú tienes que abandonar actividades que van en contra o que son un obstáculo para tú progresar espiritualmente. ¿Qué tipo de actividades van en contra de nuestra evolución espiritual? Pues esto está muy claro, ¿no? Todas aquellas que van en contra de los principios de la vida y de la evolución. Es decir, todo aquello que nos induce a los deleites sensuales descontroladamente, todo aquello que perjudica nuestros sentidos, nuestras mentes, todas aquellas energías tóxicas, todos aquellos alimentos tóxicos, todas aquellas conductas indeseables, inmorales, todo eso son un obstáculo. Podemos tener una comprensión académica del conocimiento védico, pero no vamos a poder derivar el resultado positivo y constructivo porque estamos infringiendo las leyes de la vida y de la evolución. Entonces tenemos que llevar una vida coherente, una vida en la que nosotros, es decir, no podemos dejar de comer, pero lo que los Vedas dicen es no interfieras para sustentar tu cuerpo utilizando los cuerpos de otras criaturas indefensas y que además son vuestros hermanos menores. No hay necesidad de eso. Tenéis todo, la naturaleza ha creado una amplia gama de productos naturales y extremadamente saludables propios de los seres humanos. Los carnívoros no tienen atracción hacia las legumbres, o hacia las plantas, o hacia las hortalizas, o las frutas, porque están condicionados. Desafortunadamente nosotros somos omnívoros, no somos omnívoros. Podemos comer de todo, pero eso no es propio de un ser humano. Propio de un ser humano es elegir un tipo de dieta adecuada para un sustento armónico, positivo de todo el cuerpo, para que nuestra mente, nuestros sentidos y nuestra inteligencia superior puedan realmente penetrar en dimensiones mucho más sutiles y mucho más profundas. No debemos de utilizar sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque eso enturbia, eclipsa nuestros sentidos, quedan embotados. Nuestra mente queda enturbiada. No hay necesidad de eso. La gente que consume drogas, alcohol, tabacos, sustancias muy tóxicas. O sea, están se mueven en una burbuja de toxicidad. No tienen acceso. O sea, toda su sensibilidad espiritual está disminuida. Por eso los Vedas y los grandes sabios nos recomiendan tienes que llevar una vida saludable para que después te permita a ti acceder a esas dimensiones, a esa información que trasciende el espacio y el tiempo y el pensamiento. Es como un médico. Un médico tiene que restringir a sus pacientes de determinado tipo de alimentos, porque sabe que si sigue consumiendo ese tipo de alimentos o de sustancias, no se va a recuperar. Incluso puede generar una muerte, puede desembocar en la muerte. Entonces, para aquellos que estamos muertos espiritualmente, los Vedas están diciendo, tienes que comenzar a despertar, pero para eso tienes que empezar a vivir como un humano, no como un ser infrahumano. Esto lo explica en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Es uno de los textos védicos, es el tratado teológico y filosófico más excelso que existe, no en este planeta, en todo el universo. Dice, Soavid Barahostrakara Sanstuta Purusha Pashu. Dice, aquellos cuya conducta menciona tres tipos de animales. Dice que son como asnos, como cerdos y como camellos. Dice, no tienen ninguna posibilidad de acceder ni comprender esta información que es Satta Brahma, que procede de una dimensión que está más allá del espacio y del tiempo relativo.
que nosotros vivimos. Es imposible. Si yo quiero acceder a una oposición para juez, previamente tendré que haber cursado la carrera de Derecho. Si no, no va a ser posible. Y esto se traslada a todos los campos de nuestra vida. Hay restricciones. Tiene que haber restricciones para obtener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de una educación y de unas restricciones, pues entonces vamos a poder entrar en esos parámetros y poder comprenderlos y poder utilizarlos correctamente en nuestro beneficio personal. Entonces es fundamental que nosotros asumamos y comprendamos esto. Tenemos que llevar una vida, comportarnos como seres humanos. No podemos competir con los demás animales ni con los carnívoros. No hay necesidad de eso. De hecho, Buda, uno de los grandes avataras de Krishna, que estuvo aquí hace 2700 años, su filosofía se fundamentaba en ahimsa paramo dharma, el dharma supremo, es decir, los principios espirituales más elevados es la ahimsa, la no violencia. Fue su postulado. Buda aquí vino con una función específica para contrarrestar una corriente espiritual que era muy perjudicial y estaba desviando a la humanidad del objetivo supremo, ¿no? Que fue Sankaracharya, ¿no? El gran expositor de la filosofía impersonalista. Entonces, vemos que muy importante, todos los grandes sabios, todas las personas iluminadas, sus vidas se fundamentaron en una vida muy sencilla, con hábitos muy saludables, una vida de austeridad. Por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? Son personas iluminadas, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, dentro de la mística cristiana. Son sabios, personas iluminadas, y nos mostraron cómo su vida era muy sencilla. Llegó un punto en sus vidas que no comían, no dormían, no necesitaban esas necesidades fisiológicas porque habían trascendido. Y es una realidad, vemos que hay seres, ¿no? Especialmente en la India, grandes yogis, que llega un punto en sus vidas que ni comen, ni duermen, ni beben, absolutamente. Yo recuerdo a mi maestro espiritual, dormía poquísimo, no sé cuándo dormía, ni cuándo comía poquísimo, no necesitaba de... O sea, llega un punto en que uno ya no necesita de eso. ¿Por qué? Porque el espíritu es independiente de la materia. La materia depende del espíritu. Incluso si el espíritu es independiente, lo vemos reflejado a un nivel inferior, la mente, el cuerpo mental. La mente, la inteligencia, no necesitan del cuerpo físico para existir. De hecho, vemos que hay entidades espirituales en el universo, en otras dimensiones, que no tienen cuerpos físicos como los nuestros. Tienen cuerpos etéricos, otros tienen cuerpos de inteligencia. Vibran una frecuencia muy, muy elevada, pero no tienen cuerpos físicos como nosotros. Eso se describe en los Vedas. Entonces, muy importante, empezar a comprender que esa vinculación con el plano divino, aquí Cristo nos está sugiriendo que es bhakti, la devoción, que es un proceso que hay que ir gradualmente aprendiendo, es una técnica que hay que aprender y que hay que implementar gradualmente en nuestras vidas. Y después dice, mantente distante, o sea, no practiques ese tipo de hábitos ni actividades que van a ser un obstáculo. O sea, si lo que estamos intentando es que el fuego se encienda, no podemos simultáneamente agregar agua. Es imposible. Entonces tenemos que abandonar de motu propio ese tipo de conductas, de hábitos, de tendencias que son perjudiciales para nosotros progresar espiritualmente y que incluso físicamente perjudican mucho. Entonces, aquí Krishna lo que se está diciendo es que
lo que es como una continuación del texto anterior, ¿no? Dice, aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son unos avaros. Cristo nos estaba diciendo, actúa como una cuestión de deber, pero no esperes nada de eso. Tienes que ser lo suficientemente generoso e inteligente y sabio para no esperar nada, sino que tú actúa como una cuestión de deber. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú no quieres apropiarte de tu trabajo, es que yo me lo merezco porque he trabajado muy duro este mes. Y se está diciendo, sí, sí, muy bien, pero ¿qué sucede? Estás dentro de una dinámica cósmica de causa y efecto, de acción y reacción, y nadie lo puede eludir. No hay ninguna criatura en este universo, explican los Vedas, que pueda evadirse de esta mecánica de causa y efecto. Entonces, si tú quieres apropiarte, adjudicarte la autoría de los resultados de tus actividades, vas a responsabilizarte de las consecuencias, positivas o negativas. Entonces, Krishna dice, utiliza el discernimiento, es inteligente, actúa para complacerme a mí, al objetivo, es decir, riega la raíz. Es decir, focalízate en mí, canalízalo hacia mí. No anheles obtener los frutos y disfrutar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después vas a tener que experimentar las consecuencias, positivas o negativas. Entonces, Krishna dice, ni positivo ni negativo, trasciende la dualidad. ¿Cómo? Actúo, pero Señor, te lo entrego. Obviamente tenemos que comer, tenemos que pagar, tenemos que cubrir todas nuestras necesidades elementales, pero hagámoslo como una cuestión de deber y como un servicio al Señor. Es decir, vinculémonos siempre con el origen que está sustentando y manifestando la vida constantemente, que es Dios. Es decir, lo hago por ti, Señor. En cuanto nosotros asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, somos responsables. Y entonces la dinámica cósmica te dice, muy bien, esta es la consecuencia y los efectos de asumir esa responsabilidad. Y nos está diciendo, no, no, la responsabilidad déjala en mis manos. Tú actúa. Tú simplemente es un mecanismo de activación, de ejecución. Pero yo me voy a encargar de si eso va a tener un resultado positivo o negativo, o va a tener éxito o fracaso. O sea, nos está protegiendo. El conocimiento es esa mecánica que nos protege de la ignorancia. ¿De la ignorancia de qué? De estar constantemente navegando en esa secuencia turbulenta de causas y efectos, de acciones y reacciones. Es constante, constante. Eh, texto, aquí. Vamos a leer este último texto. 50. Bodhi yukto jahatiha ubhe sukrita duskrite tasmat yogaya yujjashva yoga karmasu kausalam. Dice, traducción dice, incluso en esta vida, el hombre que está dedicado al servicio devocional se libra de las raciones buenas y malas. Por consiguiente, esfuérzate por el yoga, que es el arte de todo trabajo. Es decir, aquí Krishna explica, o sea, Srila Prabhupada, el comentador, en este comentario explica que desde tiempo inmemorial nosotros estamos implicados en una secuencia de infinitum de causas y efectos. ¿Qué significa esto? Que esa secuencia, esa energía de causas y efectos nos impele constantemente a asumir cuerpos materiales, a vagar en el ciclo del nacimiento y la muerte, eternamente. Eternamente en el sentido que hasta que uno no adquiere conocimiento y se le entrega la llave para salir de la prisión, es imposible. Por eso dice que es eterno, es un ciclo eterno. Por eso el conocimiento es fundamental, para conocer la dinámica de cómo funciona el universo. Es importantísimo. Entonces,
Debido a esta secuencia incesante de causas-efectos, nuestro conocimiento primigenio como seres de luz pertenecientes a la dimensión de la inmortalidad, del conocimiento perfecto y de la bienaventuranza ha sido opacado. Y entonces por eso, como está opacado, desconocemos cuál es la naturaleza inmanente de nuestra esencia divina, que es servir, y no estamos sirviendo al gobierno adecuado. Estamos sirviendo al gobierno de la percepción errónea de la realidad, que en sánscrito se denomina Maya. Maya es la directora de la prisión cósmica. Tiene todo el poder, tiene todos los poderes divinos. Entonces estamos sirviendo a un servidor del supervisor y del creador de esta prisión. Entonces ahora, a través del conocimiento, eso está diciendo, despierta un poco, ¿no? Y déjate ya de implicarte en las reacciones buenas y malas. ¿Por qué queremos adueñarnos de nuestras actividades? ¿Por qué? Porque pensamos que a través de esas actividades nosotros vamos a derivar paz, prosperidad, satisfacción interior. Por eso, única y exclusivamente. Ese es el único objetivo. Pero entonces, ¿quién está diciendo? Sí, sí, yo sé que ese es el objetivo. Lo que sucede es que tú te estás implicando en algo que no tienes control, porque esa mecánica cósmica de acción y reacción no tienes ningún control sobre ello. Ninguno. ¿Tienes control sobre la respiración? ¿Tienes control sobre el metabolismo? ¿Tienes el control de todas esas reacciones bioquímicas que se producen en tu cuerpo, de cómo funciona el sistema nervioso, el sistema locomotor, cómo funciona tu cerebro, las neuronas? ¿Tienes control sobre eso? Tenemos ningún control. ¿Tienes control sobre los movimientos de rotación y traslación de los cuerpos astrales, de los planetas? ¿Qué control tenemos? ¿Tienes control de tu vida? El ego nos hace creer que tenemos control, pero no es real, porque en un momento se produce un ictus que te puede llevar a un parálisis parcial o total o simplemente a la muerte. En el mejor momento de tu vida. Este verano, en las necrológicas, ¿no? Uno de los actores de Juego de Tronos falleció con 36 años. Una periodista de Asturias que yo conocía falleció con 46 años de un accidente de tráfico. Y esto es de lo que constantemente se está produciendo. Niños que perecen, jóvenes, adultos, mayores. ¿Qué está pasando? La muerte es lo que está gobernando esta prisión cósmica. Este es un plano mortal. Por eso, uno de los grandes poetas prerrománticos del siglo XVIII, Thomas Gray, inglés, que fue profesor de historia en la Universidad de Cambridge, fue también reconocido como uno de los grandes eruditos de su época. No escribió mucha poesía, ¿no? Pero hay una poesía de él que se llama Elegía en un cementerio rural. Y una de sus estrofas, él dice, ¿cómo es? Los alardes de la aristocracia, la pompa del poder y todo lo que alguna vez la riqueza y la belleza otorgaron, les espera por igual la hora ineludible. Los senderos de la gloria solo conducen al sepulcro. Esa es la realidad de este plano. Todos nuestros objetivos, toda nuestra adquisición económica, todo nuestro patrimonio, toda nuestra inteligencia, todas nuestras relaciones sociales, todos nuestros vínculos familiares se acabarán cuando llegue la sombra que constantemente merodea a nuestro alrededor. Y Krishna dice en el Gita, en el capítulo 10, Mrityu Sarva Paras
Chaham, mi querido Arjuna, ¿sabes quién soy yo? Yo soy la muerte, que todo lo devora. Esa es la realidad, no hay otra realidad. Y todos esos grandes proyectos, todo eso se va a diluir para siempre. Somos como esas ramitas en la corriente de un río, ¿no? Que a veces en una determinada parte del curso del río, ¿no? Ahí se reúnen durante un tiempo hojitas, otras ramas, ¿verdad? Pero después de un tiempo vemos que de nuevo, ¿no? Por una intensidad de la corriente, nos dispersa. Cada uno sigue su destino. Eso es lo que es la vida de todas las criaturas en este universo. Estamos en una corriente imparable, en una corriente que no se puede eludir, ineludible, de nacimiento y de muerte, constante. Padam, padam, yadvi, padam, natisham, explican el Shrimad Bhagavatam. Esa sombra ominosa y dramática, que se le dé la orden, para decir, vámonos a la próxima secuencia, al próximo escenario, a la próxima representación. Somos equilibristas en la cuerda floja de la existencia material y desafortunadamente nosotros no tenemos una red que pueda amortiguar la caída. Y todas las caídas al final son mortales. Cada uno de nosotros, todos vamos a perecer. Entonces, lo que nos explica, nos va a ir explicando gradualmente Krishna, el Gita y todos los Vedas nos están diciendo, toma conciencia, autista, autista ta yagrata, prapyavarani bhodata, ¿no? En los Upanishads. Dice, despierta, toma conciencia de que estás en una cuerda floja. Tómatelo en serio. Invierte toda tu energía, toda tu inteligencia, todos tus recursos, no en subsistir, para que este cuerpo subsista unos años más lo mejor posible, sino para que para tu esencia divina recupere su naturaleza de inmortalidad, de existencia inexpugnable y ananda, belleza y amor infinitos. Ese es el mensaje. Esa es la síntesis de Sabda Brahma o Brahma Jnana, de conocimiento divino. ¿Quedó claro? Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Para finalizar, vamos a leer, quedamos en comentario de textos de los acharyas o maestros predecesores en nuestra línea de sucesión discipular, el Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, el gran erudito de su época, en el tema del maestro espiritual. Entonces, aquí en este libro se plasmaron una serie de preguntas de diversos temas muy específicos que los discípulos en su momento, cuando él estaba presente, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, le hicieron, ¿no? Sobre temas diversos, ¿no? Entonces, aquí ahora estamos en la temática de lo que es un maestro espiritual, ¿no? Fidedigno. Entonces, él dice, le pregunta a un discípulo, dice, ¿cómo uno puede comprender la filosofía Vaishnava o la filosofía espiritual o devocional? Respuesta. Dice, no importa lo erudito que pueda ser una persona. Dice, hasta que él no se refugie en un maestro espiritual cuyas cualidades personifican a la filosofía Vaishnava o espiritual, no puede comprender lo que realmente Vaishnavismo. Vaishnavismo significa conocimiento de Vishnu, del Señor Supremo. Por eso los servidores del Señor Supremo, servidores íntimos, personales, se les denominan Vaishnavas. Vaishnava es un agente armonizador. Tiene la capacidad de armonizar toda la adversidad, todos los conflictos, ¿no? A través del conocimiento, ¿no? Que imparte.
Dice el Bhagavad Gita, declara tadviri pranipatena, ¿no? Dice, tan solo trata de aprender la verdad, aproximándote a un maestro espiritual, inquiere de él sumisamente y préstale servicio. Dice, las almas iluminadas pueden impartir conocimiento porque ellos han comprendido y tienen un vínculo íntimo con la verdad absoluta, ¿no? Dice, nosotros podemos comprender la filosofía Vaishnava o espiritual, dice, si poseemos tres cualificaciones, ¿no? Dice, o sea, una entrega incondicional, una tendencia para inquirir de forma honesta y dice, y un espíritu de servicio. Dice, los maestros, los filósofos Vaishnavas, maestros, dice, instruyen a aquellos que se aproximan al preceptor para prestarle, con estos tipos de cualidades, ¿no? Dice, los acharyas o los maestros, dice, no sienten ninguna tentación hacia la fama, la riqueza o la interacción con el sexo opuesto. Estas son las grandes cualidades de esos grandes maestros, ¿no? Porque en este mundo material vemos que todas las almas condicionadas tienen esa tendencia arraigada, ¿no? Todo el mundo desea ser famoso, todo el mundo desea adquirir riqueza y todo el mundo desea interactuar con el sexo opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué los diferencia a ellos? Que no tienen este tipo de atracción. Ninguna, absolutamente ninguna. Dice, ¿es posible adorar a la divinidad sin refugiarse en un maestro espiritual? Respuesta. Dice, tenemos que cultivar la conciencia espiritual o conciencia de Krishna bajo la orientación y la instrucción de un devoto o un servidor de Krishna, del Señor Supremo. Dice, los maestros espirituales son los compañeros más amados del Señor Vishnu. Dice, el maestro espiritual no es diferente o es el representante fidedigno del Señor Supremo. Dice, cultivar conciencia de Krishna o conciencia de Dios es estar subordinado a las instrucciones del maestro espiritual. Dice, la conciencia de Krishna significa complacer al Señor Supremo. Desafortunadamente nos hemos olvidado de satisfacer o vincularnos con el origen de la vida y del universo, que es Krishna, ¿no? El Señor Supremo, Dios. Y por eso estamos muy inmersos en satisfacer nuestros propios deseos y nuestros sentidos. Dice, en lugar de que el Señor Supremo sea el objeto de nuestra existencia, nosotros hemos vuelto el objeto y el centro de nuestra propia existencia. Entonces, dice, y si nosotros no desarrollamos esta conducta, esta perspectiva, dice, vamos a perder la gran oportunidad que se nos ha otorgado como seres humanos de poder indagar acerca de Atato Brahma Jivyasa, el origen de la existencia, ¿no? Que es Brahman o para Brahman, el Señor Supremo, la divinidad. Bueno, pues quedó claro la idea de... El próximo día vamos a compaginar un poco el tema del maestro espiritual con lo que es el servicio devocional o el Bhakti Yoga, ¿no? En este comentario de texto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, moderadora, hemos finalizado en el Gita, o sea, retomamos el próximo día en el Gita 251 en comentarios de textos de los maestros espirituales predecesores en la página 31, verso 12, y pasamos a la nueva temática que es el servicio devocional. La pregunta 1, página 87. ¿De acuerdo? Bueno, queridos, ¿quedó todo más o menos claro? Y de la muerte
los diferentes tipos de desarrollos, de cuerpos, de escenarios sociales. Tenéis que leer eso, es muy importante. Si os asigno tipo de lecturas es porque son importantes, ¿no? Y bueno, cada día es un imperativo, no es opcional, hay que leer el Gita, cada día. Independientemente de que lo podáis comprender o no, eso no importa. ¿Por qué tenemos que leer el Gita? Pues de la misma forma que cada día tenemos que ingerir alimentos para que este cuerpo no se vaya deteriorando y se produzca la muerte. Entonces nosotros tenemos que nutrir nuestra esencia divina. Y eso es conocimiento espiritual, conocimiento divino. Para ir nutriéndonos, para ir comprendiendo. Porque si no, ¿qué va a suceder? Dentro de la prisión se van a producir diversos tipos de escenarios, vamos a tener que interactuar con actores muy distintos, algunos agradables y otras veces muy desagradables, pero si tenemos conocimiento vamos a poder gerenciar correctamente el escenario y nuestra interacción con esos actores. ¿De acuerdo? Es fundamental. Eso es lo más importante de nuestro día. Y los que estáis dentro ya de las prácticas, sabéis que cada día hay que hacer la meditación diaria, el canto del yapa, ¿de acuerdo? Cada día. Eso es fundamental. Eso es otro imperativo, porque nos va a permitir nosotros esa conexión durante un par de horas, esa meditación, de estar conectándonos con el plano divino y recibir la gracia, las bendiciones y la energía espiritual para poder cada día afrontar las cruzadas con la armadura bien puesta y que tengamos las lesiones menos posibles y aprender a gestionar nuestros pensamientos y las emociones, empezar a observar eso. Todo esto son las prácticas y es la alimentación importantísima y necesaria para poder caminar y subsistir en un medio ambiente que es antagonista y donde hoy en día vemos que es un caos este planeta, cómo está la sociedad. Entonces, para que eso no nos afecte y nos volvamos impermeables a esas tormentas, a esos aluviones, a esos tsunamis, a esos seísmos, que nos afecten lo menos posible. ¿De acuerdo? La vida espiritual no es una cuestión teórica, es una realidad. Tiene la parte teórica y después lo que se llama vijnana, es decir, la implementación práctica en nuestra vida. Todo esto es para ponerlo en práctica. Si no, ¿cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a comprender cómo funciona el universo? ¿Cómo vamos a comprender cómo nosotros tenemos que gestionar los escenarios y a los actores? Es importante, ¿no? De cómo vivir con conocimiento, vivir desde la luz, vivir como sabios, no como ignorantes, que no, que ya la fuerza impelente del escenario y de los demás actores nos desborden. No, no es para eso. Es para saber dónde estamos, hacia dónde vamos e intentar protegernos lo máximo posible de las inclemencias del tiempo. ¿De acuerdo? Ok, ladies and gentlemen.